Buen día, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Muchas bendiciones, pues, desde el comienzo, pues, de esta sesión de clases, ¿verdad? Para cada uno de ustedes, que Jehová me los bendiga, me los cuide a ustedes y sus familias, me los proteja de todas estas situaciones que actualmente, pues, estamos pasando. Chicos, vamos a continuar, ¿verdad? Con estas dos lecciones que nos quedan restantes. Para la siguiente clase, pues, vamos a trabajar con el simulador que tengo pendiente. Ya tengo listo todo para que trabajemos con el simulador, pero quiero que terminemos con la teoría. Ok, nos quedan dos lecciones por ver, lección 5 y lección 6. En este caso, la lección 5, vamos a hablar sobre lo que son los dispositivos de salida. Ok, entonces, por lo tanto, vamos a ver lo que son algunos dispositivos de salida de datos, ¿verdad? Aquí tenemos la teoría. Hasta ahora, pues, como hemos visto, en el principio de operaciones, los tres tipos de dispositivos empleados, ¿verdad? Entonces tenemos aquí algunas imágenes como discos duros, teclado y mouse, que son de dispositivos de almacenamiento y de entrada. Y aquí tenemos la computadora completa, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos dispositivos de salida en la imagen. Entonces vamos a ver qué son dispositivos de salida de datos. En resumen, podemos decir que los periféricos de salida son los dispositivos que se muestran al usuario, que le muestran al usuario de una manera gráfica y en el lenguaje entendible para él. La información, recuerden que la computadora trabaja con bits, ¿ok? O ceros y unos. Nosotros esa parte no la entendemos, pero la computadora nos manda a nosotros la información entendible, ¿ok? Entonces, los dispositivos básicos de una computadora son el monitor, la impresora, la tarjeta de sonido o los parlantes, el módem y la tarjeta de red. Aquí tenemos básicamente un monitor, una impresora, el módem, lo que es la tarjeta de audio. Aquí usted conecta los parlantes o bocinas y aquí tenemos una tarjeta de red. ¿Ok? Tenemos entonces, vamos a comenzar con los monitores. Tenemos que el monitor es un dispositivo de salida que nos permite visualizar la información que se procesa dentro de la computadora. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que el monitor es el extremo final de la cadena de dispositivos. O sea, una vez que todo esto se haya hecho, que el procesador haya hecho su función, la tarjeta gráfica también, entonces va a mostrarse lo que es en la pantalla. Ok, aquí está la animación, ¿verdad? Para que se pueda ir entendiendo cuál es el procedimiento o proceso de la información en cuanto a la salida de ella. Ok, entonces ahí está lo que les decía anteriormente. Ahora, tenemos lo que son tamaños, hay un montón de diferentes tamaños, hay de 15 pulgadas, de 17, de 21, en la actualidad pues de 24, 22, etc. ¿Ok? Entonces, el tamaño de un monitor no se mide de aquí para acá, o sea, en ninguno de sus extremos o laterales. Se mide de esquina a esquina, ¿ok? Y lo que le mida de la esquina a esquina, entonces eso va a definir el tamaño de su pantalla o monitor, ¿ok? Tenemos aquí también los tipos de monitores. Tenemos la tecnología TRC, que significa tubo de rayos catódicos, y la tecnología LCD, que significa, con sus siglas en inglés, Liquid Crystal Display. Entonces sería pantalla de cristal líquido. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa TLC y LCD. De hecho, las siglas en inglés son CRT, ¿verdad? Entonces, Cathodic, rayos. Aquí me quedé. Listo, entonces, ya tenemos los monitores, ¿ok? Recuerden, TRC o CRT y LCD. Estas siglas están en español y estas en inglés. Estas siglas en inglés serían CRT, ¿ok? Y ahora tenemos lo que es la tarjeta gráfica. Recuerden que la tarjeta gráfica puede ser conector VGA o puede ser también DVI o ese video que aquí está, este pequeño de acá. Contiene lo que es el microprocesador, ¿verdad? Un ventilador, también el procesador, que hace pues que la tarjeta gráfica funcione de una mejor manera.
Cuando la tarjeta gráfica es integrada en la computadora, la velocidad de video es inferior, ¿ok? Por eso es que las computadoras gamer, o los que utilizan los que juegan bastante, o que utilizan los videojuegos de computadora, tienen una computadora, una PC, por lo general no es una máquina de laptop o de escritorio normal, sino que es una PC, pero con tarjeta gráfica independiente, tarjeta gráfica dedicada a eso exactamente, ¿verdad? A generar gráficas independientes. Por lo tanto, esta tiene un procesador para poder generar una mejor calidad o definición en cuanto al videojuego. Aquí automáticamente pues se mezclan lo que son los colores para mostrarse en la pantalla, ¿ok? Aquí tenemos, ¿verdad?, que cuenta con procesadores informáticos propios, individuales, para que usted pues goce de una buena resolución. Tenemos las impresoras. Ok, las impresoras, como anteriormente hablamos, tenemos la de matriz de punto o de impacto, que también se le llama. Recuerden que las impresoras son dispositivos de salida que nos permiten a nosotros sacar la información, pero de forma impresa. ¿Ok? Tenemos la inyección de tinta, que en la actualidad pues tenemos lo que llamamos flujo continuo, ¿verdad? Para que tenga un mejor rendimiento en cuanto al consumo de tinta. Y tenemos las láser. De estas tres, la más cara de todas estas es la láser. Ofrece una mejor calidad en cuanto a la impresión, tanto las monocromáticas como las de color. ¿Ok? Pero son exageradamente caras. Las de inyección de tinta son las que generalmente tenemos en nuestros hogares y son de uso común. Las de impacto, más que todos ustedes las puede ver en oficinas o incluso en bancos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un concepto de la impresora de impacto. Si ustedes observan, pues consta de un cabezal, pero en este cabezal también están un montón de pines, que estos salen golpeando lo que es la tinta, porque esto no usa tinta, es una cinta. Ok, digamos que la cinta está por acá y el papel está después. Por lo tanto, lo que hace es golpear la cinta y a la vez el papel para dejar impregnada lo que es la forma o figura o la letra que usted haya impreso. Es como una máquina de escribir. Ok, está la cinta, usted golpea la tecla va y golpea directamente sobre el rodo, sobre el papel y sobre la cinta, dejando marcada la tecla o la letra en el papel. Ok, por eso le llamamos de impacto. Mientras que la de inyección de tinta, ¿verdad?, también contienen un cabezal, pero contienen cartuchos que dentro de ellos tienen tinta almacenada que inyecta con presión sobre el papel, formando, distribuyendo, ¿verdad?, las figuras, texto o letras que usted quiera pues mostrar en el papel. Mientras que las láser funcionan de forma térmica. ¿Ok? Tenemos lo que es el toner. Tenemos una impresora que lo que hace es, el papel entra, pasa primeramente por lo que es el toner por esa parte magnética, de forma magnética, tira la tinta o riega la tinta sobre el papel, formando las teclas, las letras, el texto, las formas, figuras, dibujos, qué sé yo, lo que usted haya impreso. Y después pasa por una parte térmica, ¿ok? Derritiendo la tinta que está en polvo, recuerden, tinta en polvo, la derrite sobre el papel para que quede impregnada y por lo tanto, cuando usted saca el papel, viene hasta calientito, ¿verdad? Por todo el proceso que se acaba de generar, ¿verdad? Pero la calidad de impresión es genial. ¿Ok? Ahí tenemos la información, miren cómo va el proceso. Aquí está todo lo que es la parte térmica. Esto es el toner, recuerden, esto se llama toner. Aquí está lo que es la parte magnética, el tambor que tira lo que es la tinta sobre el papel, los rodillos. Y después va lo que es la parte térmica para derretir la tinta. Tres tipos de impresoras. Podemos hablar de otra que podría ser el plotter, pero el plotter ya está diseñado para lo que es publicidad, ¿verdad? Esos banners grandísimos como lo que hay impreso en el colegio
o publicidad que está de repente en algunas tiendas como banners, son impresos con plotter, ¿verdad? Ya se usa un tinte especial y también se utiliza lo que es un papel especial. También tenemos impresoras 3D, ¿verdad? Que en la actualidad pues ya están siendo utilizadas a aproximadamente un valor de la más barata, que yo he logrado encontrar en el mercado, es como unos 10.000 lempiras, ¿verdad? Tenemos entonces la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido, pero nos permite a nosotros escuchar todo lo que se esté generando en las computadoras, por ejemplo, la música o algún video que si usted esté viendo, lo puede escuchar lo que se esté generando en él. Al mismo tiempo tiene lo que es tanto salida como de audio, también tiene entrada de audio con lo que es el micrófono, ¿ok? Para que usted pueda grabar su voz, por ejemplo, o lo que estoy haciendo yo actualmente, generar un video y grabar mi voz en el mismo, ¿ok? Tenemos entonces la información que necesitamos para lo que es la tarjeta de sonido, ¿verdad? Básicamente es eso. Tenemos lo que es el módem, que el módem actualmente, el módem telefónico ya no es utilizado, ¿verdad? Actualmente pues usted puede contar con un módem USB por medio de un chip, ya sea Claro o Tigo, para conectarse a internet. O lo que ustedes hacen comúnmente es utilizar su dispositivo móvil, su teléfono, para compartir internet. Entonces lo que está haciendo su teléfono es la función de un módem, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos. Aquí tenemos una pequeña animación. Aquí tenemos el módem telefónico, pero vuelvo a repetir, esto es un conmutador. La señal entra por un lado y sale por otro, pero esto lo que hace es darle conexión a internet. O sea, convertir la señal analógica de la línea telefónica en señal digital de forma de datos para que usted pueda navegar en internet. Y la otra que es line es entrada, y phone es para que usted conecte el teléfono por si lo llaman, entonces la llamada siempre puede caer, ¿verdad? Pero esto es ya para línea telefónica, repito. Entonces ahí está, por medio de bits, la computadora se comunica, ¿verdad? Mediante otra máquina por medio del modem. Y lo que es la tarjeta de red, ¿verdad? Ya esto es para poderse conectar ya sea a una red de una empresa o una red pequeña, ya una red familiar o una red comercial, qué sé yo, lo que usted haya o quiera hacer, ¿verdad? Pero la tarjeta de red nos permite a nosotros por medio de cable de red o ya sea inalámbricamente, ¿verdad? Conectarnos con otros dispositivos, con otras computadoras por medio de esta tarjeta de red. Esta tarjeta de red es tipo conector RJ45, ¿ok? Si les preguntaran en el examen cuál es el conector de red o el terminal de la red, es RJ45. El del módem es RJ11, ¿ok? Tenemos en el caso, pues tenemos el ejemplo de un servidor y las computadoras que se conectan directamente a él. Bien, entonces, básicamente esta es la información que tenemos en cuanto a los dispositivos de salida. Continuamos entonces con el último que tenemos pendiente, que sería la lección 6. Bien, vamos a comenzar con lo que es la lección 6, que el título es Ensamble de una computadora o PC desde cero. Bueno, vamos a ver, dice aquí que en realidad dice el ensamblado de una PC es una labor relativamente sencilla. La mayoría de sus componentes ha alcanzado tal grado de estandarización que podemos considerarlos simples o simplemente como bloques modulares. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con lo que es el tipo de sistema. Presten por favor mucha atención a esta parte que vamos a hablar, a explicar, para que ustedes tengan en cuenta al momento de ensamblar el equipo o montar su sistema. Tenemos el básico, intermedio y avanzado. Recuerden que las características son importantes, ¿verdad? Los dispositivos, en este caso tenemos, por ejemplo, el procesamiento de información, como la memoria RAM, tarjeta madre y procesadores. ¿Ok? Tenemos aquí entonces, necesitamos ciertas necesidades que el usuario debe requerir, ¿verdad? Del equipo. Necesitamos
que la máquina tenga ciertas características. Recuerden que hemos hablado de lo que es la memoria, el procesador y el disco duro. Bueno, tenemos que el procesador debe de contar con ciertos requerimientos o ciertos requisitos para poder instalar un sistema operativo o que usted como usuario pues tenga el beneficio de que la máquina pues sea un poco más rápida. En la actualidad pues estos datos que tenemos aquí ya que están completamente desfasados. En la actualidad podríamos hablar de un procesador Core i3, Core i5, Core i7, un procesador Atom, un procesador Celeron, ¿verdad? Que son los que estamos utilizando. Y la velocidad, pues recuerden que lo va a dar también el dispositivo, en este caso el procesador. La memoria RAM, ya actualmente pues estamos hablando de gigas, ya no estamos hablando de megabytes. Estamos hablando de 1 giga, de 2 gigas, de 4 gigas, de 8 gigas, de 16 gigas de RAM. Entre más memoria RAM, el procesador va a trabajar mucho más solvente, como lo hemos visto en los videos o en las explicaciones anteriores. La tarjeta gráfica, de igual forma, también estamos hablando actualmente de gigas de memoria para que usted tenga una mejor resolución y mejor manejo en lo que es la tarjeta gráfica. La tarjeta madre también hay un montón de diseños, estructuras que pueden pues darle a usted un mejor rendimiento. ¿Okay? La tarjeta madre es la que va a definir qué tipo de procesador, memoria y tarjeta de video usted puede instalar. También tenemos lo que es el intermedio, que ya tenemos más características y entre mayor características usted tenga, obviamente mucho mejor se va a comportar su equipo. En el almacenamiento, ¿verdad? Tenemos lo que es el disco duro, la quemadora y la unidad de disquete. En la actualidad estamos hablando de discos duros de 1 tera o 2 teras, 4 teras de almacenamiento. Los lectores ópticos ya están quedando prácticamente en segundo plano, las disqueteras pues ya no existen. En la actualidad se están utilizando bastante lo que son las pendrive o dispositivos USB. Tenemos la entrada de datos, bueno, el teclado y el mouse, hay sencillos, ¿verdad? Como ya hemos visto también hay ergonómicos. Y tenemos lo que es la salida de datos, como los parlantes y el monitor. ¿Verdad? Es importante de todo esto que tenemos enfrente, ¿verdad? Tenemos por ejemplo el avanzado, donde usted ya tiene un sistema de sonido de teatro en casa, una impresora multifuncional, un monitor con todo y parlantes integrados, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ya esto es un poquito más avanzado, pero estos son elementos que usted agrega según necesite. Lo importante para tener un buen rendimiento del equipo es el procesador, memoria y el disco duro. ¿Ok? Tengan eso muy en cuenta. Entonces, vamos a seleccionar los componentes. Tenemos aquí primeramente el microprocesador. Tenemos aquí el ejemplo de Intel Pentium 4 y un AMD Athlon XP. En la actualidad, en vez de Intel Pentium 4, podríamos hablar del Core i7, pero estamos hablando de procesadores de gama altas y son exageradamente caros. Tenemos lo que es también la tarjeta madre, que ya como hemos visto anteriormente, pues aquí tenemos los dispositivos periféricos, tenemos el socket o zócalo donde va montado el microprocesador, tenemos los bancos de memoria RAM, ¿verdad? Aquí dice módulos, pero son bancos de memoria porque los módulos de memoria son los que usted inserta en él. Aquí tenemos los conectores IDE y el floppy, donde usted conecta lo que son los discos duros y la disquetera y los lectores ópticos. Tenemos lo que es el chipset, este junto con este forman el chipset. Este le llamamos puente norte y a este le llamamos puente sur. Acuérdense, el puente norte siempre va a estar cerca del microprocesador y es el que hace que funcione de forma correcta la tarjeta gráfica, la memoria RAM y el microprocesador. En cambio, el puente sur hace que, o controla mejor dicho, los conectores IDE, los demás dispositivos periféricos junto con el resto de ranuras de expansión. Todas estas son ranuras de expansión, estas son PCI y esta es una AGP. ¿Ok? No se les olvide, chicos, no se les olvide esto. Entonces, la memoria RAM. Tenemos un montón de módulos o tipos de memorias, ¿verdad? Lo que es DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 y cada una varía
básicamente en lo que es su ranura. ¿Okay? Algunas tienen dos, otras tienen una, pero aunque solo tenga una, la ranura va a cambiar de posición, por lo tanto no va a ser compatible una con la otra. Tenemos lo que son discos duros, capacidades, velocidades, las marcas y tipos. Antes de comprar uno, tiene usted que verificar de cuánta capacidad lo quiere o lo necesita, ¿verdad? La velocidad, recuerden que hablamos anteriormente sobre RPM. Las RPM o revoluciones por minuto son lo que le va a dar la velocidad al disco duro. Entre más RPM tenga, mejor velocidad usted va a tener. Y las marcas, les recomiendo que usted compre una marca reconocida, ya sea Seagate, Maxtor, Western Digital, que son muy buenos. Ahora también tenemos lo que son los tipos de discos duros, que podríamos hablar de ID, SATA y SCSI. Recuerden que en SATA tenemos SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Tenemos lo que es la tarjeta gráfica. Tenemos las básicas, tenemos las intermedias y tenemos las avanzadas. Entre más memoria tenga, obviamente su resolución o su desempeño va a ser simplemente genial o fantástico. Ok, tenemos lo que son dispositivos periféricos de entrada, básicamente el teclado, el mouse, que ya hemos hablado bastante sobre ellos en las clases anteriores. Los de salida, que también ya los tocamos, ¿verdad? Las unidades remóviles, que serían la disquetera, sería el lector óptico, que el lector óptico lo vamos a llamar de un solo para tanto para CDs como para DVDs. Tenemos todo lo que es el gabinete, ¿verdad? El case o cajón. Y tenemos aquí la parte de atrás que tiene la ventilación. Tenemos lo que es donde va a montar la tarjeta madre. Tenemos las bahías. Recuerden, bahías, donde usted monta cada uno de los dispositivos que usted quiere agregar. Y tenemos pues lo que es el aspecto externo del gabinete. Tenemos también lo que es el fax modem. Estamos hablando del modem que nos permite a nosotros conectarlos a internet mediante línea telefónica. Y tenemos la fuente de poder o power supply. Recuerden que la fuente de poder es la encargada de suministrar la tensión eléctrica a cada uno de los componentes internos de la computadora. La fuente de poder genera 12 voltios y 5 voltios básicamente para los dispositivos de almacenamiento. También genera 3.3 voltios, pero en general vamos a utilizar los 5 voltios y 12 voltios. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos lo que es al ensamble de la computadora. ¿Ok? El ensamble de los componentes. Esto pues no funciona. Entonces, para ensamblar la computadora, una vez que usted cuente con los elementos necesarios, será momento de poner en práctica todo lo aprendido, tal como hemos visto a lo largo de estas lecciones. Ese trabajo es muy sencillo si se ejecuta correctamente. Estos pasos secuenciales se toman ciertas precauciones básicas. ¿Verdad? Observe el video. Bueno, el video no existe. El video lo voy a hacer yo. ¿Verdad? El video vamos a hacerlo manualmente. Se lo voy a mostrar. Voy al colegio, como les dije en la clase anterior, ya logré el permiso para poder ir allá y grabar el video con cada una de las partes y armando la computadora. Ok, entonces continuamos. Precauciones. Si bien el armado de la PC es una tarea relativamente fácil o sencilla, existe un punto que debe ponerse mucha atención. Se trata de la llamada electricidad estática. Ojo con esto. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente van cerca de alguien y de repente tocan o se acercan la mano o la piel a ellos y sienten como un pulso, como que lo agarró la electricidad. Bueno, eso es electricidad estática, ¿verdad? Si descuida este aspecto, usted puede dañar algunos componentes, ¿verdad? Por ejemplo, la memoria RAM, el microprocesador, incluso la tarjeta madre. Entonces hay que tener precaución con ello. El área de trabajo debe estar lo más despejada posible. Tenemos que tener seguridad personal, ¿verdad? En este caso, el área de trabajo, como dije, evite trabajar en habitaciones con alfombras o superficies forradas con tela sintética. Y si es posible, utilice un tapete antiestático.
La seguridad personal es importantísima. Evite usar ropa de poliéster o zapatos de suela, de goma, muy gruesa. Todo esto propicia el almacenamiento de carga eléctrica. En este caso la estática. Siempre, 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 siempre desconecte la energía del conector eléctrico para evitar daños a su persona o al equipo. Si es posible, utilice una pulsera antiestática. Vamos a crear. Les voy a mandar el procedimiento para que ustedes puedan hacer su pulsera antiestática, ¿verdad? Entonces, o investiguen en internet, hay un montón de videos relacionados para que usted haga su pulsera antiestática casera. Entonces se les dejo como tarea hacer su pulsera antiestática casera. De ahí tenemos lo que es el microprocesador. Vamos entonces a trabajar con el paso número 1. Vamos a ir paso a paso cómo es el procedimiento para ensamblar el microprocesador. Paso 1. Para preparar la inserción del microprocesador hay que levantar la palanca del socket. En este caso esta palanquita, usted la levanta para seguido ensamblar lo que es el procesador en el socket. Paso número 2. Extraiga el microprocesador de su caja protectora, tómelo por los bordes y nunca de sus terminales metálicas. En este caso, en la parte inferior del microprocesador, en este procesador hay pines, en otros solo son contactos. Pero igual esos pines, si se llegan a doblar, es una tarea muy difícil lo que es enderezarlos. Así que se toman de los lados con mucho cuidado y mucha precaución para evitar que se les caiga o un doblez o que la estática pues lo dañe. 3. Inserte el microprocesador en el socket. Este circuito posee terminales que impiden conectarlo de manera incorrecta. En la parte de la tarjeta madre se muestran se muestran unas muescas, marcas o señas que le indican a usted la forma correcta de montar el procesador para que usted no lo conecte al revés y dañe esa patita. Aunque ustedes digan, eso cómo va a pasar. Miren, he visto un montón de alumnos en el pasar de los años que lo mismo que les estoy diciendo ahorita, se los he dicho, y nunca se fijan y montan el procesador y terminan quebrando los pines. Por eso es importante verificar el procesador junto con el socket que sean compatibles y que el procesador va en la forma o posición correcta. 4. Cuando haya asentado o montado bien el microprocesador y que no quede en ninguna esquina levantada, entonces lo siguiente sería asegurarlo. Para asegurarlo simplemente se baja la palanquita y queda bien aseguradito. Lo siguiente, 5. Aplicamos un poco de pasta térmica, un poquito, solo para que la temperatura que aquí se genera, porque este es el microprocesador, recuerden que la temperatura es exagerada, entonces le aplicamos un poquito de pasta térmica para que la temperatura fluya de una mejor manera entre el dispositivo, en este caso el procesador, para lo que es el disipador de temperatura. 6. Con cuidado coloque el disipador sobre el microprocesador. Asegúrese de que las uñas del socket encajen bien en las muescas del soporte o del resorte de montaje del disipador. Hay que verificar que el disipador de temperatura quede bien montado, bien ensamblado sobre la base. En algunos casos tiene unas pestañitas de agarre. Primero lo ensambla de un lado, después lo presiona pues del otro. En otros casos llevan unos tornillos que van montados en la tarjeta madre, ¿verdad? Y asegurados con el procesador. Y en otros casos pues simplemente unos seguros plásticos. Y siempre, sin importar cuál tipo sea, hay que tener mucho cuidado tanto al montar como al desmontar. 7. Conecte el cable del ventilador en uno de los zócalos incluidos para tal fin en la tarjeta madre. En este caso es para que el ventilador, en este caso pueda funcionar cuando usted encienda la computadora. Observen este pequeño disipador que es para un chip de la tarjeta madre, va montado acá. Y este otro va conectado en este otro terminal.
Bien, entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Excelente. Memoria RAM. Paso número 1. Para colocar la memoria RAM, extraiga el módulo de la RAM de su empaque. Verifique en qué posición debe colocarse, de modo de que sus muescas le llamamos a estas ranuritas, o a estas marcas, o a estas señas. ¿Ok? Que esas muescas coincidan con los topes de su zócalo. Si ustedes ven esta ranura, la tiene acá. ¿De acuerdo? Entonces, la tarjeta o módulo de memoria debe coincidir exactamente con esto, ¿verdad? Si no coincide, si esto quedara como por acá, entonces no es compatible lo que es la tarjeta de memoria o módulo de memoria con lo que es el socket donde va montado, o zócalo. ¿Ok? Paso 2. Ven estos seguritos que están aquí. Siempre antes de montarlo, o antes de montar la memoria, usted tiene que abrirlas, o sea, para los lados, ¿de acuerdo? Para que entonces usted monta la memoria, que quede en la posición correcta conforme a la ranura o a la muesca, y después únicamente usted presiona de ambos extremos, si es posible simultáneamente, para que cuando usted presione, estos seguros van a presionarse automáticamente. Ojo, no ocupa usted presionar estos seguros, ellos se van a cerrar solos, ¿ok? Asegurando entonces lo que es el módulo de memoria. Tercer punto. Para estar seguro, verifique que las palancas blancas de los extremos estén sin esfuerzo en las muescas laterales, en los módulos. Estas palancas pueden ser de otro color. Estamos hablando de estas palanquitas. Asegúrese de que haya cerrado correctamente y esté asegurando la memoria para que no se salga solita. Si usted lo que quiere es extraerla, simplemente presiona estas palancas hacia afuera, ambos extremos simultáneamente o al mismo tiempo, y la memoria simplemente va a salir. Cheque. Ok, esa es la forma correcta de quitar o montar lo que es la memoria RAM. Tarjeta madre. Bueno, esto va a depender del gabinete, del case o del cajón, como lo quiera llamar. Paso número 1. Investigue o vea, ¿verdad? Vamos a leer el concepto primero, la teoría. Retire las tapas laterales de gabinete y localice la placa de montaje. Aquí se colocará la tarjeta madre, o sea, esta placa metálica. ¿De acuerdo? Verifique para qué lado va la salida. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, la salida de los periféricos va a este lado. O sea que la placa tendría que ir montada en este espacio hacia acá. Ok, entonces observe que posee varios orificios para colocar tornillos o postes de montaje. Solo algunos se utilizarán. De tantos orificios que están aquí, unos cuantos son los que vamos a utilizar porque va a depender del tipo de tarjeta madre que usted va a montar. ¿Ok? Paso 2. Provisionalmente coloque la tarjeta madre sobre la placa de montaje. Asegúrese que las ranuras de expansión coincidan con las salidas existentes en la parte trasera del gabinete. Estamos hablando de todo esto. Tiene que coincidir con los orificios que dije anteriormente, o sea, con esto de aquí, para que pueda montarse de forma correcta. Paso 3. Marque los orificios que empleará para los tornillos de montaje. Coloque en estos huecos los postes para dichos tornillos. Ok, existen postecitos de seguridad, tanto plásticos como metálicos, para que usted pueda atornillar y fijar de forma segura la tarjeta madre. Antes de fijar la tarjeta madre tendrá que elegir entre las laminillas de los puertos incluidas en el gabinete y a veces suministradas junto con la propia placa base, aquellas que permiten acceder a todos los periféricos incorporados en la misma. Por ejemplo, si la placa que va a montar no tiene puertos USB, estas plaquitas metálicas usted no ocupa quitarlas, ¿de acuerdo? O si solo tiene uno abajo, entonces solo retira de aquí abajo, para que la placa entre completamente, bueno, salga, diríamos más bien, ¿verdad?, de la placa base hacia aquí, hacia el extremo inferior del gabinete, para poder conectar el teclado, el mouse, la impresora, etcétera, etcétera. 5. Fije la tarjeta madre, cuidando que los puertos se encajen
en los orificios, o sea que haya quedado correctamente montado de esta forma como lo tenemos en la imagen. ¿Ok? Atorníela para que no se mueva. Y 6. Conecte los cables que vienen desde el panel frontal, sirven para el encendido, el reset, los LED, indicadores, en su caso los puertos USB frontales. En el video que yo voy a hacerles, ¿verdad? Les voy a explicar bien cómo conectar estos cables del panel frontal. Ok, entonces, listo, ya tenemos la tarjeta madre entonces montada y conectada. Unidades de disco. 1. Estos por lo general entran de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces usted las ensambla, tanto los lectores ópticos como la disquetera, las ensambla de afuera hacia adentro. En cambio, los discos duros van directamente por dentro del equipo. Localiza las bahías, ¿verdad? De cada uno de ellos, la de 3.5, que es este tamaño, un disco duro de este tipo, mide 3.5. Los lectores ópticos miden 5,1. ¿Ok? Recuerden, 5,1 lectores ópticos, 3,5 discos duros, 3,5 disqueteras y los discos duros de laptop 2.5. Entonces monte, ¿verdad? Dice aquí libere la bahía de 5.25 o 5,1 que hablábamos para montar la unidad del CD-ROOM. Entonces quita la tapaderita y ensambla el CD-ROOM de afuera hacia adentro. ¿Ok? Verifique que no vaya puesto al revés. Luego, entonces, verifica el jumper, lo que estábamos hablando en la clase anterior, si va a ir como master, esclavo o cable selection. Entonces, los CD-ROOM por lo general, si van con la misma faja de datos, van como slave. Usted ve, está en medio, aquí, slave. Entonces, ahí estamos. Tenemos ya configurado el lector óptico y tenemos también montado el disco duro. Conexiones de cables. Ok, presten atención a esto. Paso número 1. Vamos a conectar la fuente de poder. Okay, tenemos ahí en pantalla lo que es el conector eléctrico de la fuente de poder. En este caso tenemos la fuente ATX. ¿Ok? Va montada en la tarjeta madre, en este socket, en este conector. ¿De acuerdo? Entonces tiene su posición, tiene su forma. Aquí no hay cómo confundirse. Y si se confunde, obviamente pues dañaría la tarjeta madre. ¿Verdad? Tiene un segurito a un extremo, tanto en el terminal de conexión como en el conector de la tarjeta madre, así que no hay cómo perderse. Paso 2. Verifique también en las tarjetas madres, en las fuentes de poder actuales y en las tarjetas madres actuales, llevan dos conectores eléctricos. Este, que es el primero que vimos ahorita, pero también llevan otro de cuatro pines o de 4 contactos, que este se encarga de alimentar directamente al microprocesador. Si usted conecta este, pero no conectó este, la máquina va a encender, pero nunca va a ver video. ¿Por qué? Porque el procesador no está encendiendo. ¿Estamos? Paso 3. Localiza los cables planos. En este caso le vamos a llamar fajas de datos. Recuerden que el extremo más largo va a la tarjeta madre y el otro extremo iría a lo que es la disquetera. ¿Ok? Tanto eso es habilitado tanto para las disqueteras como para los discos duros y lectores ópticos. Luego conecte la energía, ya sea a la disquetera o al disco duro. Entonces aquí tenemos también la faja de datos. Miren, faja de datos, recuerden, esto se llama faja de datos para discos duros. Recuerden, tenemos que tener en cuenta cuál es el pin número 1. El pin número 1 define a qué lado va a ir la faja. La faja tiene un lado, ¿verdad?, que es color azul o en algunos casos rojizo, y eso nos indica que ese lado es el pin número 1 de la tarjeta madre, ¿verdad? Entonces, del conector ID. Entonces, eso se encuentra aquí en la tarjeta madre. Usted puede leerlos, usted va a encontrar el 1 o el 2. Quiere decir que este podría ser 1 y este podría ser 2. No se logra ver, pero así usted lo podría ver si tuviera una placa en sus manos, ¿verdad? Entonces es importante saber definir cuál es el pin número 1, saber leer la placa para ver cuál es el pin número 1 y 2 respectivamente, para saber en qué posición va a ir la faja. En este caso tiene una muesca, también acá, pero esta muesca no siempre viene en todas las fajas. Entonces, ¿usted qué hace? Se va a la tarjeta madre y verifica cuál es el pin número 1. Una vez conectado todo esto, seguimos al paso 6.
Conectamos entonces el lector óptico de la misma manera. Verificamos cuál es el pin número 1 y 2. Verificamos en la faja de datos cuál es la del color que va. Y lo conectamos en esa posición. ¿Ok? Con esta línea roja al lado del pin número 1. Y aquí la línea roja va a este lado. Si usted lo logra ver, ahí está, mire. Y siempre, siempre o casi siempre, es muy raro el que no se cumpla, siempre esta línea va a ir al lado del conector eléctrico en el dispositivo de almacenamiento, ya sea disco duro o lector óptico. Donde no se cumple es en la disquetera. 7. Tenemos pues los conectores eléctricos, ¿no? De los discos duros y de los lectores ópticos. Recuerden, líneas amarillas con negro conducen 12 voltios. Rojo con negro conducen 5 voltios. Listo, jóvenes. Entonces pasemos a la última, que sería la conexión de los periféricos. Entonces, libere las laminillas posteriores correspondientes a la ranura AGP para que usted ensamble la tarjeta de video. Monte la tarjeta gráfica, simplemente va ensamblada, montada de arriba hacia abajo para que extrabe o se monte en la ranura. Luego le tiene que poner un tornillito aquí arriba para que quede ensamblada con el gabinete. ¿Ok? 3. Ahí está el tornillito que estamos hablando para que quede ensamblada con el gabinete y no se mueva por ningún lado ya cuando esté montada. 4. Si la tarjeta requiere una entrada de alimentación adicional, no deje de colocarla. Si no la pone, el sistema no encenderá. Estamos, ¿verdad? 5. Conecte los cables que vienen desde el panel frontal del gabinete. Sirven para el encendido, el apagado, para reiniciar el sistema, para la alimentación de los LED, de encendido, del disco duro y la señal de la bocina interna. Okay, esto es importante conectarlos porque si no, la computadora no va a encender. Y ojo, que si lo conectan mal o de forma equivocada, puede incluso quemar la tarjeta madre. Entonces hay que tener en cuenta esos factores. 6. Fije la tarjeta y proceda a cerrar el gabinete. 7. Conecte los periféricos básicos para probar la máquina, teclado, ratón y monitor. Es recomendable que los demás periféricos sean conectados después de cargar el sistema. Aquí tenemos el teclado, tenemos el ratón, tenemos aquí se equivocaron, fallaron esta gente. Estos son puertos seriales, ¿ok? Estos son puertos seriales. Aquí indica que es para que usted conecte al monitor, pero en el ejemplo que tienen aquí no hay tarjeta gráfica. De igual forma, usted conecta su teclado, su mouse y su monitor, ¿ok? Para después encender, conecta la corriente y la enciende a ver qué pasa, a ver si todo funciona de forma correcta. Y pues tenemos el encendido inicial. Verificación de los recursos del sistema. En este momento ya tenemos ensamblado el sistema. Demos ahora el paso trascendental, ¿verdad? Para encenderlo por primera vez, para verificar si todo trabaja bien. Número 1, conectemos la energía. Número 2, encendamos. Número 3, verifiquemos en la pantalla que nos esté reconociendo los dispositivos que conectamos. En este caso conectamos un disco duro y conectamos un lector óptico. Ok, aquí lo tenemos, miren. Primaria y master. Esto es ID1, recuerden, la vez pasada les dije yo, esto es ID1 y esto es ID2. Quiere decir que en el ID1 tenemos un disco duro que está configurado como master, ¿verdad? Y está aquí, primaria y master, ID1. Y en el ID2 tenemos que está configurado como esclavo un lector óptico. Cuarto paso, verificamos también lo que es la memoria, si la leyó correctamente, y lo que es la configuración del procesador, si todo está bien reconocido. A ver si la memoria que ensamblamos está siendo leída de forma correcta. ¿Ok? Bueno, ya si todo funcionó, pues la máquina ya encendió, ya trabajó bien. Y vamos a hacerlo ahora de verdad. ¿Ok? Pero siempre de forma virtual.
y este también, que es el simulador. Vamos a probarlo y vamos a comenzar. Ok, entonces, no estoy loco. Bueno, casi. Bien, entonces a esto le damos a skip. Vamos a salir. Y aquí tenemos todo lo que es la computadora, ¿verdad? Para poder travesearla. Usted le puede dar test si gusta. Aquí tenemos poco a poco lo que es la fuente de alimentación. Podemos tocarla, ¿verdad? Podemos girarla, buscar la posición correcta. Una vez que usted la tenga, usted la inserta. Es necesario pues atornillarla. Listo, terminamos con la fuente de poder. Aquí tenemos el concepto, lo que es la fuente de poder. Es necesario que lo lean y se lo aprendan. La fuente de poder proporciona la tensión necesaria para alimentar los circuitos electrónicos que conforman la computadora. ¿Okay? Es necesario que usted sepa para qué sirve la fuente de poder y cuál es la fuente de poder. Bien, ahora entonces vamos a montar lo que es la placa base. ¿Okay? Aquí tenemos, pero en la placa base ocupamos primeramente montar el microprocesador. Entonces, vamos a montar el microprocesador. ¿Se acuerdan que hablábamos de las muescas anteriormente? Bueno, si usted observa, vamos a girar el procesador. Observan esto de aquí, observan estas muescas de acá. Mire. Pero a ver, bueno, estas muescas que tenemos aquí nos indican a nosotros la posición en que la vamos a montar acá. Observen ahora la base. En la base, ¿dónde están esas muescas? Aquí. Entonces, si lo tenemos ahí, sería la forma correcta de montarla. Lo siguiente es cerrar esta tapaderita y asegurar el procesador para que no se mueva de su posición. Lo que vamos a hacer ahora es montar la memoria RAM. ¿Ok? Vamos a jalarla, el punto amarillo. Y de igual forma vamos a ver que las ranuras coincidan con esto. Vamos a ver un poquito por acá. Mire, ¿coincide? No. Entonces quiere decir que hay que darle vuelta. Ahí, sí, ¿verdad? Ahí está montado. Lo siguiente es asegurarla. Ahí está. Tenemos otra memoria todavía, entonces montémosla. Ya vimos que tenemos que darle vuelta, buscar la ranura que sea compatible y lo montamos y aseguramos las patitas. Ok, listo. Tenemos entonces ya lo que es el... Lo siguiente es, antes de montar el disipador, ocupamos aplicar un poquito de pasta térmica. Miren, si usted observa, es poquito lo que le echamos, no es aquel montón de... No, es poco. Y después el disipador de temperatura. Aseguramos las patitas de seguridad plástica para que esto quede fijo y no se mueva. Bien, entonces ya tenemos la placa base montada, pero recuerden que el ventilador ocupa trabajar. Entonces ocupamos conectar también esta pieza a la tarjeta madre para que cuando la tarjeta madre encienda, entonces el ventilador pues puede trabajar. ¿Ok? Si no, el procesador va a calentarse porque no hay una disipación correcta de su temperatura. Ahora vamos a instalar esto en la tarjeta madre. Listo. Entonces vamos a buscar la posición. ¿Será así? No, ¿verdad? Así tampoco. Observen, las rejillas de la parte trasera del gabinete están aquí atrás. O sea, esto tiene que ir a ese lado. Montamos y atornillamos la cantidad de tornillos que necesito. Listo, la placa ya está montada. Pasemos entonces a dejar las tarjetas. Vamos a montar una tarjeta de red. Ponemos el tornillito que habíamos hablado, que para que no se mueva. Vamos a montar una tarjeta Wi-Fi. Tornillito de la tarjeta Wi-Fi. Montemos la tarjeta de video. En este caso es una AGP. Montemos el tornillo de la tarjeta AGP. Listo, ya montamos las tarjetas necesarias, ya estuvo. Continuemos ahora con los dispositivos de almacenamiento. Discos duros. Lo montamos acá. Hay que girarlo, ¿verdad? Para que pueda entrar en su posición
Lo aseguramos a ambos lados. Listo. También vamos a montar después. Ahora lo que son los externos. Montemos el DVD room. Pongamos sus tornillos. Montamos la disquetera. Pongamos sus tornillos. ¿Listo? Ok. Pasemos entonces a los cables internos o interiores, ¿ok? Entonces ya casi terminamos. Mira, estamos montando una computadora. Entonces, conectemos este, que es el ventilador, la ventilación externa, en la tarjeta madre. Entonces buscamos la posición de él y lo montamos. Ahora vamos a conectar la tarjeta madre con la fuente de poder o power supply. Observan ustedes esta ranurita, bueno, nos indica a nosotros la posición de que va a ir montada. Aparte de eso, tenemos ahí estuvo. Entonces ahora vamos a conectar también la parte de acá, aquí tenemos el segurito. Entonces en el anterior pues no se miraba el seguro. Aquí está el seguro y esto va a ir por este lado. Listo, ahora vamos a conectar lo que es la disquetera. Como el lado. Ahora conectemos el disco duro SATA. Conectemos el lector óptico. Ok. ¿Qué nos hace falta aquí? Montemos esta faja de datos que va a ir para el lector óptico porque el disco duro es SATA. Entonces tiene que ir por fuerza para el lector óptico. Ahí tenemos la muesca, miren, la muesca. Pin número 1, aquí nos indica cuál es el pin número 1. Entonces vamos a girar. La línea azul nos indica que nosotros que va para este lado. Independientemente veamos esto o no, el pin número 1 nos indica con esta línea azul para qué lado va. Y esto iría para el lector óptico. De igual forma, como la muesca y la montamos. Ahora ensamblemos lo que es la faja de datos de la disquetera. Número 1, línea azul. Y conectamos. Ahora conectamos a la disquetera. Si usted observa, aquí tenemos esta guía que nos está diciendo para dónde va a ir. Entonces, giramos y montamos. Ahora tenemos el disco duro. Esta es una faja SATA. ¿Ok? Tenemos esta pequeña L que se ve aquí y aquí también. Entonces quiere decir que vamos a montarlo en esta posición. Y ahora vamos a conectarlo al disco duro. Recuerden la L. Entonces vamos a buscar acá y conectamos. Listo, hemos conectado toda esa parte. Ahora vamos con los cables externos, ¿verdad? Entonces vamos a conectar, vamos a poner el panel, vamos a los tornillos del panel. El único que vamos a tener problemas aquí es con el de Wi-Fi, o el USB, perdón, porque el USB ya aparece conectado. Bueno, tenemos aquí entonces el conector de video. Este es un tipo conector de DVI. Conectémoslo. Tenemos teclado. Recuerden, tenemos una ranurita plástica, tanto allá como acá, que nos indican a nosotros qué posición vamos a conectar. Tengan en cuenta eso porque es muy común que lo conecten adivinando y dañen los pines del dispositivo. El USB es el único que vamos a tener problemas porque no funciona. Porque como ya estaba conectado, yo lo acabo de desconectar, ya estaba montado, pero siempre aparece aquí. Entonces es un problema de la animación.
Ahora lo que es el cable de red. Aquí. La muesca nos indica a nosotros la posición. Conectamos. Tenemos el wifi. Y por último, ¿qué cable es este? ¿Impulsora o qué? Ah, no, la energía. Por último, la energía. Bueno, tenemos problemas aquí con esto. Bueno, ahí terminamos. Ahí tenemos ya todo listo. ¿Sí? Lamentablemente, pues el cable USB y cable de energía, pues no están trabajando. Iría montado acá. Entonces, espero que a ustedes les funcione, pero aquí no funciona. En cada uno de los componentes que uno va tocando, ¿verdad? Aquí se muestra un pequeño concepto de cada uno de ellos. Es necesario que usted pues, pueda aplicar el test, si quiere, es una pequeña prueba. Explorarlo, el gabinete, parte por parte. Mire, usted puede cambiarlo de posición, ver las formas, puede ver el disco duro, ver las diferentes posiciones, en este caso la disquetera, para conocerlo un poco mejor. ¿De acuerdo? Les invito a que se tomen su tiempo para ver cada uno de los componentes, para entender un poco más esto. Y en el video que voy a enviar próximamente, ¿verdad? Ya en ese video yo ya voy a estar explicando físicamente cada una de las partes, ¿verdad? Entonces, por hoy, chicos, eso es todo. Voy a subir siempre unos videos relacionados, ¿verdad? Con lo que hemos estado haciendo, con lo que vimos en esta clase. Y recuerden que se les quiere mucho. Saludos y abrazos a la distancia. Bye bye.